del resto de los participantes. Como ven, tenemos un panel de lujo. Este es el tema especializado en la nueva agenda de competencia económica. Consecuentemente será un diálogo entre quienes les tocó desarrollarla desde el ámbito legislativo y a quienes les toca aplicarla desde el ámbito de los órganos reguladores, y con la muy grata y muy dinámica conducción de también un exalumno del ITAM que lleva muchísimo tiempo ya distinguiéndose en los medios de comunicación, y que él se encargará ya de presentar y de introducir al resto de nuestros participantes. Muchas gracias, Carlos Mota, bienvenido y bienvenido a todos. Gracias, Bernardo. Bueno, estoy muy contento de estar aquí de nueva cuenta después de muchos años de no visitar el ITAM. En primer lugar, quiero agradecer a Ana María León, mi gran amiga de hace muchos años. Gracias, Ana María, por la consideración de tener por acá esta tarde, y Bernardo, que por supuesto está haciendo un trabajo extraordinario. Bernardo, pues tratar de comprender la nueva realidad de México, ¿no? Lo que estamos ahora viviendo, y creo que hay que destacar que hay pocas personas que están justamente haciendo lo que hacen después de haber sido procurador del consumidor y ahora en esta comprensión de la gran transformación que tiene nuestro país. Bueno, yo no soy el que va a hablar, sino va a hablar el senador que está a mi derecha, Francisco Burgues, a quien tengo el gusto de conocer apenas hace unos minutos, pero pues creo que va a poder aportar pues mucho conocimiento respecto de lo que ha sido un proceso de elaboración de las leyes de competencia, y bueno, por supuesto también a Hanna Palacios, Alejandra, que está aquí con nosotros, la comisionada, para que nos diga, bueno, pues cómo se configurará el nuevo México en mayor competencia. Así que a los dos, gracias también por aceptar a los organizadores del ITAM, y vamos a iniciar. Yo quisiera hacer esto de manera muy abierta, y quizá empezando contigo, senador, para que nos digas, si pudieras echar un poco memoria a los meses que llevó la reflexión nacional y legislativa para que se llevara a cabo el proceso de las nuevas leyes. ¿Cuáles eran las consideraciones del antes y el después? ¿Dónde estábamos parados antes? ¿Qué se quiso lograr con la configuración de las leyes de competencia? Y si está satisfecho con lo que se hizo hasta este momento que está en vigor. Pues muchas gracias, Carlos, y muy buenos días a todos ustedes. Fue un trabajo muy intenso, sobre todo porque se juntó con el resto de grandes reformas. Entonces, imagínense la locura de tiempo para atender estas reformas, y en el caso de la ley de competencia, yo creo que es una gran reforma. Así como estoy totalmente no desencantado, inconforme con la reforma fiscal, con la ley de competencia estoy muy contento, aunque veo áreas de oportunidad o partes que nos quedamos muy cortos, y ahorita lo voy a comentar, o algo cortos, y lo voy a comentar. La reforma le da mucho poder a COFECE. Creo que, o quisimos algunos de nosotros, haberle definido más las cosas, porque es muy peligroso. Yo sé que los actuales integrantes garantizan una buena conducción, pero esto tiene que institucionalizarse y permitir que a través del paso del tiempo la buena orientación se conserve. Afortunadamente, las cosas que necesitan definirse, limitar, institucionalizar, se puede hacer y se está haciendo, y ahorita Alejandra podrá comentar esto en la reglamentación interna. Insumos esenciales, desincorporación de activos. Imagínense ese gran poder, pues por eso están asustados muchas empresas. O sea, ¿qué pasa si los insumos esenciales pues fueron creados por innovaciones? Claro, por una innovación tú te pones por adelante de todos, pero es tu trabajo o grandes inversiones de capital que generaron una ventaja, pues esa no te la dio nadie. Entonces, de ese tamaño tienen que ser las definiciones. La reforma de competencia en el Senado, si estoy entendiendo bien lo que nos estás diciendo, cuando hay una innovación que deriva en un insumo esencial, tienes un problema potencial por la naturaleza de que ese insumo solamente lo estaría fabricando el innovador. Me refiero a que ese insumo esencial, si lo está fabricando producto de su creatividad y de sus propias innovaciones, no debe
porque hay una patente a lo mejor que lo está protegiendo o porque hay una circunstancia en donde, bueno, ya nos dirán Ana su redacción, pero no para provocar esto también lo pongo así, es como un ejemplo pues de las cosas. Cuando se da un gran poder hay que encuadrar muy bien, y Alejandra nos sabrá decir muy bien con su experiencia este tema que para mí es fundamental. Lo que no quedó bien encuadrado en el ámbito de acción de la COFESE, cómo ellos lo están terminando, para que cuando no estén ellas y ellos y que vengan otros integrantes, no le cambien el sentido, y entonces lo que hagamos sea lo contrario a lo que se quiere ahorita promover, que es la sana competencia. Por otro lado, la reforma de competencia en el Senado, yo vi que toda la discusión de senadores, y creo que incluso los empresarios, ya compramos que el problema de competencia es de empresas, y es entre empresas. De hecho, Alejandra se debe haber encontrado una COFESE que se dedica a ver dónde hay problemas de competencia en el sector privado. Pero las principales barreras a la competencia, y ese fue mi trabajo adentro del Senado, y fue difícil, era convencer que las principales barreras a la competencia tienen origen en las políticas públicas y regulaciones que establecen los gobiernos, los tres órdenes de gobierno y el legislativo. Es increíble, todos los días me llegan problemas de ese tipo, y el enfoque ahorita, o era, yo sé que con Alejandra está cambiando profundamente, 80 o 70% a las empresas y muy poquito al gobierno. Quisimos establecer una serie de artículos que le dieran fuerza y orientación a esta legislación para ir contra esas barreras regulatorias de los gobiernos, y de 6 o 7 que teníamos, solamente pudimos, los que estamos en esto, introducir una. Había una gran resistencia. Lo demás está bueno, interesante, ¿no? Porque entonces tenemos una nueva legislación, efectivamente, está en marcha, por supuesto, y tenemos reflexiones de interés respecto de lo que podrían ser retos en este nuevo marco jurídico. Le decía yo a una persona hace unos días, bueno, voy a moderar un panel donde estará Ana Palacios, y me dijeron, es muy buena, y dije, no lo dudo, y me dijeron, y es muy dura, y dije, bueno, pues qué bueno. Sí, es cierto, Ana, es lo que se necesita en el regulador. Pues bueno, no diría que dureza, se necesita sangre fría, y se necesita objetividad, y se necesita profesionalismo, porque como bien comenta el senador, sí somos una autoridad más poderosa y hay nuevas herramientas para que haya competencia y libre concurrencia en los mercados, y nos corresponde como comisión trabajar con transparencia, eficiencia y mucha objetividad para aplicar correctamente estos nuevos procedimientos que se nos dieron. ¿Cuáles son los primeros pasos que da la COFESE? ¿Cuál es la primera lección? ¿Cuántos meses llevan ustedes? ¿No? ¿Ya un año? El miércoles cumplimos un año. El miércoles cumplimos un año. Bueno, este primer año, el corte de caja diría, arrancamos bien, enfocándonos en diferentes industrias o no, con el herramental jurídico suficiente, con los tribunales cesados a andar. ¿Cómo está funcionando las cosas con este primer corte de caja? Pues ha sido un año muy movido, porque había que hacer dos cosas a la par, que no necesariamente son fáciles, porque ahora sí que hay costos de oportunidad. Si te dedicas a una actividad, haces menos de la otra. Y había que armar institución, aunque la Comisión de Competencia anterior era una institución muy sólida, con personal muy profesional y muy comprometido con el tema de la competencia. Pero había desde que pasar de ser un órgano desconcentrado a un órgano constitucional autónomo, con temas tan sencillos pero que quitan tiempo, como por ejemplo que necesitábamos un ramo del presupuesto. Había que ir a negociar un ramo del presupuesto porque el dinero ya no nos daba la Secretaría de Economía, sino que lo íbamos a recibir directamente de la Tesorería de la Federación. Había que firmar un convenio con la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, para que los funcionarios pudiéramos hacer nuestras declaraciones en la plataforma de Declaramente, que a la hora que ya no eres parte de la Administración Pública Federal, pues tienes que empezar a firmar convenios para seguir usando todas estas plataformas que tiene la Administración Pública. Esos son temas sencillos, pero que quitan tiempo. Luego, al mismo tiempo, había que negociar o participar en la negociación de la ley. Para la Comisión era muy importante, y creo que sí lo logramos, que el corazón de la política de competencia se mantuviera intacta, que era la definición de qué es un mercado relevante, qué es poder sustancial, cuáles son las prácticas monopólicas absolutas, cuáles son las prácticas monopólicas
económicas relativas, cómo defines un agente económico. Finalmente la comisión lo que hace es que regula a los agentes económicos, entonces esa definición había que mantenerla. ¿Qué es una concentración? ¿Cuáles son los umbrales para una concentración? Etcétera. O sea, había temas que son el corazón de la política de competencia de este país, que ya habían estado en práctica 20 años, ya habían sido juzgados en los tribunales, ya había jurisprudencia para su actuación, y había que proteger que eso no se cambiara con la nueva ley, porque entonces, si no, íbamos a tener que empezar con una política de competencia cero. Entonces, el tramo de negociación de la ley, que diría yo que duró de noviembre del 2013 a finalmente mayo, que se aprobó en Cámara de Senadores, fue un momento intenso. Luego, al mismo tiempo, había que entregarle al IFT todos los expedientes de telecomunicaciones. Entonces, la comisión tenía que ver todo lo que tenía de telecomunicaciones y preparar la documentación necesaria para entregarla. Y como eran casos en curso, había que cuidar, digamos, su buena entrega. Por otro lado, el 30% de la comisión se fue. Todos los directores generales de la comisión se fueron, salvo uno, y se fueron porque la mayoría de los comisionados de esta comisión y del Instituto de las Telecomunicaciones eran antes directores generales. Entonces estas gentes subieron, y entonces todas las gentes que operan la comisión en el día a día no estaban. ¿Se fueron al IFT? Se fueron algunos al IFT y otros son comisionados de la Comisión de Competencia. Luego, además, se creó una unidad de competencia del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, y pues quien sabe de regulación de telecomunicaciones y competencia, pues el personal de la COFECO, de la ex-COFECO. Entonces ahí hubo que cerrar llaves, traer a la gente. O sea, hoy el 30% de la plantilla de la comisión es de noviembre. Luego, además de eso, había que seguir operando la comisión. Las concentraciones nunca dejaron de llegar. La comisión atiende 150 concentraciones al año y había que entregarlos en los tiempos que marca la ley, pues, porque al agente económico, por más reforma que haya, a él le da lo mismo, él quiere cerrar sus transacciones y nuestra obligación es que las inversiones se den en este país. Luego, además, había unos casos que venían saliendo de la COFECO y los comisionados rápidamente tuvimos que tomar decisiones, que es el caso de Cinemex Cinemark, el caso de Sherwin Williams Comics, a unos polleros que los multamos porque se pusieron de acuerdo en la fijación de precios. Y luego, además de esto, había que, una vez creada la ley, hacer las regulaciones secundarias, las disposiciones regulatorias, crear el nuevo estatuto de la comisión. Una vez que entró en vigor la ley, el 7 de julio pasado, la comisión cambió de manera de operar, entonces hubo que hacer toda una reestructura muy importante adentro de la comisión. Hubo que crear dos cuerpos técnicos en la comisión, hubo que hacer muchísimo nombramiento. Justamente este miércoles le mandaba yo un mail a la gente que trabaja en la comisión y les decía, ¿no?, el constante cambio de estructura del último año. Todo fue cambio. Pero ahí vamos y estamos muy bien. Ya. Digamos, ya no hay cambios en esa transformación. Bueno, ahora veremos un poco lo que sigue. Te quiero preguntar, bueno, por cierto, que quiero decirte, Bernardo y Ana María, en cualquier momento, si ustedes por supuesto quieren, están por supuesto que pueden comentar. De hecho, vamos a sugerencias de Bernardo que me hacía cuando hablamos y reflexionamos sobre lo que vendría en este panel. Se me ocurre trasladar algunas de tus sugerencias, Bernardo, para el senador Burques y preguntarte, senador, tú estás en contacto con ese empresario, estás en contacto con empresarios de Sonora, me dices que vienes. ¿Qué te dicen los empresarios respecto de las nuevas reglamentaciones en materia de competencia? ¿Están preocupados? ¿Están contentos porque ahora tendrán un terreno más parejo? ¿O les agobia que de pronto pudieran verse? Hay unos grandes, ¿no?, a veces en mercados y nichos específicos, y pueden verse involucrados en algún proceso de investigación respecto a su negocio. Bueno, el empresario, primeramente el grande, pues son los que se preocupan de los asuntos de competencia, porque son los temas que se atienden de manera prioritaria por la COFECE, y los grandes pues tienen miedo porque va empezando este nuevo modelo y con estas facultades de que haya discrecionalidad. Por eso es tan importante, y sí insistiría que Alejandra nos comente ahorita cómo están ya reglamentando, y un proceso muy interesante que están llevando a cabo para que se dé certidumbre. Es muy importante para los empresarios la certidumbre. Ahora, para el resto de la economía, ellos no saben del tema de competencia. Este es un tema técnico, pero les voy a decir
el problema que se me presentó la semana pasada. Un jovencito, y un ejemplo habla por 1000 palabras, esto multiplíquelo por millones, ¿no? Llega y pues ya armó su negocio, tiene un año haciendo todos los trámites para exportar tequila, crea un modelo único para diferenciarse de cualquier competidor de tequila. Son barrilitos pintados a mano por artistas, pero es un envase también novedoso que implica cambiar el envase de plástico cuando ya se acaba y introducir otro. Bueno, fue a la COFEPRIS y la COFEPRIS con su norma de envases del 2005 no tiene contemplado el envase de plástico, que ahora es de uso regular en el mundo. Entonces ya se le acabó su modelo de negocio que tenía y está batallando. Yo le estoy ayudando a que tenga la autorización. Entonces cada rato me llegan problemas de tipo regulatorio. Yo, en lo personal, veo que claramente la mayor parte de los problemas de las empresas medianas y pequeñas y de problemas de competencia tienen que ver con regulaciones. Y entonces, esas regulaciones están hechas para el mundo de los grandotes exportadores de tequila. Ellos sí cumplen. Y lo mismo le pasa al sector financiero. Entonces, todas esas regulaciones están impidiendo la libre concurrencia, los nuevos modelos, las innovaciones de todas esas nuevas empresas, de esos startups. Eso es lo que me tiene preocupado a mí del tema de competencia y es lo que percibo todos los días. Soy presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Se construyen aquí 350,000 viviendas formales al año para el sector formal, pero hay un mercado ilegal o informal de 650,000 viviendas al año de autoproducción. Todas ellas están ilegales porque las regulaciones urbanas a nivel municipal no hacen posible que haya una oferta de vivienda para las personas de la economía informal. Lotes con servicios, con infraestructura progresiva, en fin, tantas cosas. Les digo esos dos ejemplos y es lo que sufre el empresariado en todo México todos los días. Tratando de traducir lo que nos estás diciendo, senador, y pues yendo justamente a este punto que invitas a Hanna a comentar, te preguntaría, Hanna, ¿cómo hacer que la COFECE sea un agente positivo que aceite el sistema de negocios en función de, bueno, al final es un regulador importante que tiene que promover justamente esa libre concurrencia y libre competencia, pero que también al ser un ente regulador pues implicará que hay normas que seguir por parte de todos los negocios en muchas industrias. Muchas gracias, Carlos. Yo diría que la Comisión de Competencia procura corregir los problemas de competencia en los mercados mediante dos caminos. Uno es la aplicación de la ley, lo que los gringos llaman el enforcement, que eso es, en la ley de competencia hay ciertas prácticas que están prohibidas por ley. Si dos competidores se ponen de acuerdo para fijar precios, si dos competidores se ponen de acuerdo para dividirse el mercado, cuando generas exclusividades y tienes poder sustancial en el mercado, etcétera, etcétera. Si generas ventas atadas bajo ciertas circunstancias. Bueno, para eso hay un cuerpo importante de la Comisión y ahí está la autoridad investigadora de la Comisión, que es la responsable de encontrar estos casos, analizarlos y en caso de ser necesario emplazar a los agentes económicos involucrados en estas prácticas, que eso eventualmente llega al Pleno y el Pleno decide. Y la otra parte que hace la Comisión es un tema más de promoción de la competencia, es el soft power que tiene la Comisión. Y en ese sentido, lo que hace la Comisión es que trabaja para que otros reguladores, ya sean los reguladores sectoriales, el legislativo, estatal, municipal, inclusive el gobierno de la República con sus políticas públicas, generen regulaciones y reglamentaciones que sean pro-competitivas. Y en ese sentido, la Comisión tiene muchos esfuerzos que está llevando a cabo constantemente. Por ejemplo, con la COFEMER tenemos un convenio de colaboración y todas las regulaciones que genera el Ejecutivo Federal, sobre las cuales la COFEMER tiene que hacer una cosa que se llama MIR, que es una medición de impacto regulatorio, pasa por los ojos de la Comisión. Y si nosotros vemos que ahí hay problemas de competencia, libre concurrencia, hacemos una opinión. Y hacemos pública la opinión y hemos frenado muchas normas y muchas circulares y muchas reglamentaciones que son contrarias a la competencia. También estamos haciendo, y yo creo que es un esfuerzo que
que le va a gustar al senador. Creamos hace unas semanas un esfuerzo que se llama la Alianza por la Competencia. Somos varias instituciones públicas y privadas que estamos en favor de la competencia y hemos lanzado un estudio para analizar 6 normativas a nivel estatal de desarrollo urbano, de obra pública, de adquisiciones, de salud, de vivienda, para analizar todas las regulaciones en estos 6 temas que son fundamentales para la actividad económica, y haremos un análisis de cómo esta normativa estatal es pro-competitiva o no es pro-competitiva. Y lo que a mí me gustaría, después de tener este estudio, que no vamos a hacer nosotros como comisión, pero que estamos empujando, y de hecho lo están haciendo distintas instituciones públicas y privadas, es luego acercarnos, por ejemplo, con la CONAGA y entregar este estudio y decirles, a ver, gobernadores estatales, todas estas reglamentaciones no favorecen la competencia y libre concurrencia. Es muy interesante lo que estás diciendo y quisiera preguntarles a los dos de manera abierta. Este tejido interinstitucional de colaboración necesaria entre la propia COFESE y otros órganos reguladores, ¿no? Como la CAREL, la Profeco, todos otros órganos reguladores que se están mencionando, y este tejido que tú mencionas ahora con diferentes reglamentaciones que hay a nivel estatal, ¿cómo podemos mejorarlo, senador? ¿Cuál es el camino deseable? Tú nos dices, habrá un estudio, un diagnóstico, me imagino, que diga, aquí hay una serie de trabas a nivel de concurrencia y de competencia. A más tardar en junio del año que entra tendremos un estudio para todos los estados de la República sobre estas 6 normativas estatales que frenan e impiden la competencia y la concurrencia. Luego lo que sigue justamente es trabajar con los gobiernos estatales, con los gobernadores y sus congresos, para empujar esta agenda de mejora regulatoria. Ahí, por ejemplo, la COFEMER es aliado de nosotros. Hay que cambiar las leyes. ¿O habrá que... Creo que el mejor camino es el que está siguiendo Tana, porque es cambiar la mentalidad, ¿verdad? Muchas veces creen los gobiernos que ese es su papel, pues el pensar que desde un escritorio de la burocracia se puede dirigir la complejidad de los mercados, de los sectores económicos. Es un ecosistema tan complejo que cuando ellos deciden mover una tuerca, lo que estaba ordenado se desordena, pues todo está interrelacionado. Entonces tiene que ver desde la concepción económica que se tenga del ser humano y de cómo maneja la economía y cuál es el papel del Estado. Pero venimos de una visión muy estatista. O sea, llega, otra vez voy a ver el tema urbano nomás como ejemplo. Hay un problema de expansión de la mancha urbana y la ciudad dice, bueno, vamos a poner polígonos de contención, por ley ya no vamos a dejar que se expanda, pero no analizan cuál es la causa de esa expansión, y una de las causas pues, tiene que ver con un insumo esencial que es la tierra, que hay un incentivo grandísimo para la especulación. Bueno, lo digo esto como ejemplo. Entonces yo creo que ese es el camino, el del convencimiento y el del cambio de mentalidad, pero desde el legislativo nosotros nos quedamos en el tintero con varias leyes que hubiéramos deseado que se le diera fuerza a la COFESE para atender todo el problema regulatorio. Las barreras a la competencia de gobiernos en el artículo 3º, barreras a la competencia de insumos esenciales, precisar, esa ya la van a arreglar en la COFESE. El tema de insumos esenciales, acreditar bien, eso ya quedó. Combate a barreras regulatorias, el artículo 94 le da mucha fuerza a la COFESE. Logramos meter el combate a barreras regulatorias por controversia, pero hubiéramos deseado un poquito más fuerza. Esa sí entró. Opiniones vinculantes para los 3 órdenes del gobierno quedó como opiniones no vinculantes para los 3 órdenes del gobierno. O sea, eso hubiera sido muy fuerte y lo peleamos hasta el último momento. A fin de cuentas, el artículo 28 constitucional le ordena que a la COFESE le da las facultades para ordenar medidas que eliminen las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Entonces, nosotros atendiendo eso, creemos que todavía desde el legislativo difícilmente vamos a tener las condiciones, pero creo que se puede dar más fuerza a la COFESE para que esto que ahorita están haciendo de manera de convencimiento y con su liderazgo lo pudieran hacer también con más fuerza jurídica. Yo creo que sí tenemos la fuerza jurídica para hacerlo. De entrada, no somos una comisión todopoderosa.
están involucrados en absolutamente todos los mercados de la economía y no somos, sí somos reguladores, pero somos reguladores de segunda instancia. No somos los responsables de regular los mercados, más bien somos los responsables de intervenir en los mercados cuando se impone regulación, hay reglas del juego y luego no hay competencia. Perdón que te interrumpa, pero es que me llama mucho la atención lo que decías hace unos minutos que estamos reflexionando acá sobre los temas estatales y municipales. Eso es gigante este país, ¿no? Y entiendo que tienes una comisión que entra a todos los rincones de la economía, excepto en telecomunicaciones. Pero me pregunto si con este reto que hay a nivel estatal, el tentáculo, hablando como los términos de la COFESE llega ahí. Te explico. O sea, yo decía, la comisión tiene dos brazos, el brazo del enforcement y el brazo de promoción de la competencia. Uno es policy y el otro es aplicación de la ley. Y son dos caminos que corren paralelos, aunque por cuerda aparte. Entonces, un ejemplo muy concreto. Hace unas semanas tuvimos que entregar un estudio sobre las condiciones de competencia del sector financiero, que de hecho nos mandató a hacer el Congreso de la Unión para que hubiera más competencia en ese sector. Entonces, la parte de promoción de la competencia en la Comisión, nuestra unidad de estudios económicos, se involucra y durante 6 meses hace un estudio. Ese estudio lo que saca son recomendaciones. Y son recomendaciones para los reguladores, porque como ustedes comprenderán, como autoridad yo no le voy a hacer recomendaciones a los empresarios. A los empresarios, si acaso, les inicio investigaciones por prácticas. Entonces, de ese estudio salieron 36 recomendaciones y esas recomendaciones son tanto para Banco de México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, incluso para el IFT, COFEMER, Profeco. Leí alguna crítica que decía que era débil por ahí. Es por el tema de no vinculante. Es por el tema de que no es vinculante. Pero entonces este es el ejercicio de policy que hace la comisión. Y luego además, cuando uno está analizando un sector por varios meses, si es que encuentra prácticas anticompetitivas, entonces inicia investigaciones. Y los resultados de esas investigaciones sí son vinculantes. Entonces trabajamos en estas dos partes. Y así le iremos haciendo en el tiempo, iremos analizando distintos sectores, tenemos un plan estratégico con prioridades, seguimos haciendo estudios de mercados sectoriales y conforme vayamos haciendo esos estudios, primero saldrá el estudio con las recomendaciones, que no son vinculantes, pero que esperemos que esta comisión se vuelva importante y tenga peso, y por el otro lado, a las empresas en particular se les castiga por prácticas. Ahora, como dice el senador Jorge, los problemas de competencia algunas veces tienen que ver con prácticas particulares de agentes económicos, muchas otras veces son las condiciones propias del mercado que los generan. A lo mejor es la falta de carreteras lo que genera la falta de competencia, a lo mejor es la falta de educación, por ejemplo en el caso de los consumidores financieros, que no exigimos demasiado a nuestros bancos, eso tampoco fomenta la competencia. A lo mejor son regulaciones sectoriales, a lo mejor son regulaciones estatales. Entonces, lo que nos permite hacer esos estudios es detectar esas cosas que no son prácticas que generan problemas de competencia. Y ahí sí tiene razón el senador, no son opiniones vinculantes, pero finalmente son opiniones. Senador. Sí, en el tema de reguladores, pues ellos pueden ayudar y colaborar con el trabajo de la COFESE o pueden estorbarlo, ¿no? Entonces la regulación, y habiendo tantos órganos reguladores, que la CRE, que esto, que el otro, en cada sector, incluso unos que a mi juicio van más atrás, como son los reguladores de la SCT, que están mezclados con sus propias operaciones y con sus propias dependencias. La regulación debe ser flexible, temporal, que busque crear condiciones para que el propio mercado se pueda operar por sí mismo sin necesidad de esta regulación. No conozco a gran parte de los reguladores, algunos que conozco tienen esta orientación, lo veo en la CRE, y ahora pues va a haber una responsabilidad muy fuerte para la COFESE, un reto grandísimo en todo el tema de petróleo, que ahorita podemos hablar de áreas de oportunidad que vemos desde el legislativo en este tema. Veo también que hay algunas legislaciones que nosotros hacemos que van en sentido contrario a lo que le dimos como responsabilidad a la COFESE. Voy a hablar del IFT y un ejemplo de legislación anticompetitiva, el artículo 9º transitorio, el de Cable Comfort, que le da toda la facultad de adquisiciones a
a las cableras sin pasar por el organismo de competencia. Esto es, a mi juicio, terrible. Por esto y por varias otras cosas, un grupo de senadores votamos en contra de la reforma en telecomunicaciones. Hanna, te quiero preguntar si en esta segunda parte que nos explicabas hace un momento, aplicación de la ley, y quizá también se elabora alguna reacción al respecto, en este país es necesario observar o tener castigos ejemplares que se conviertan en referentes icónicos de la nueva realidad de competencia. Mira, yo creo que a nosotros como Comisión de Competencia lo que nos corresponde es aplicar la ley, simplemente. Y la ley es muy clara en términos de multas y en términos de sanciones y en términos de causales. Y la ley menciona que hay agravantes para la imposición de sanciones, como por ejemplo que no se colabore con la autoridad en temas de investigación. Y la ley también menciona atenuantes en el caso de imposición de las multas, como por ejemplo que apoyen a la autoridad en las investigaciones. Entonces, yo no hablaría de sanciones ejemplares, yo simplemente digo que a la autoridad lo que le corresponde es la aplicación irrestricta de la ley, y la ley es muy clara en qué tipo de sanción, dependiendo del tipo de práctica. Ir a la cárcel puede ser una sanción ejemplar, pero eso no lo va a decidir el pleno de la comisión, dependiendo de si en esta circunstancia particular se quiere mandar una señal de lo que sea. Si la persona cometió una práctica monopólica absoluta, es la más castigada en la ley, pudiera ir a la cárcel. Senador, como representante popular, ¿qué dirías algo al respecto? ¿Es necesario que este país vea castigos ejemplares? Ya nos dijo Hanna su opinión, aplicar la ley. ¿Qué se necesita en el país? Es que sí, habría que ir a las causas que generan la problemática de competencia. Y si la ley permite regulaciones que generan concentración, pues ¿cómo vamos a castigar si esa ley está mandatando esto, no? Yo veo un problema muy serio desde los órganos de gobierno, desde el legislativo, una insensibilidad muy grande, un desconocimiento sobre los efectos que tienen nuestras actuaciones. Acaba de llegar una iniciativa de la Cámara de Diputados para modificar algunos artículos de la ley del sistema de ahorro para el retiro. Siempre todas las intervenciones regulatorias del gobierno llevan el objetivo de resolver y de proteger a un grupo amenazado, ¿no? En este caso, pues queriendo proteger a los ahorradores, se les impide en la ley del SAT que se puedan cambiar a otras afores que tengan menos rendimiento. Pero resulta que ahora hay nuevos modelos de negocio que están naciendo y que están pegando fuerte, que se dedican a atender a los más pequeños, a lo que las grandotas no los atienden. Tienen un costo mayor. Tienen menos rendimiento. Y tienen menos no me he metido a fondo en el tema para meterme en este punto, pero el caso es que le quitan la flexibilidad y la libertad al propio ahorrador de tomar sus decisiones. Pues entonces esos ahorradores de montos pequeños no son bien atendidos por las tradicionales empresas. Entonces esa regulación lo único que va a hacer es matar toda la posibilidad de que nazcan y crezcan otras opciones con otros modelos de negocio. Claro, como dirían las mamás, este es por tu bien, ¿no? Porque te van a dar más rendimiento las afores, bueno, porque no te cambies a una que te da menos. Hanna, ¿alguna reacción? Sobre lo que decía el senador, la única reacción que tengo son números, parte del estudio financiero que entregamos. El 70% de las personas que se cambian de afore lo hacen a una de menor rendimiento. El 80% del gasto, el 50%, exagero, pero más del 50% del gasto que hacen las afores es en promoción. Y desgraciadamente el consumidor mexicano, el consumidor financiero mexicano, percibe más como beneficio a corto plazo una plancha que necesariamente un punto porcentual en el mediano y largo plazo.
y para un trabajador mexicano que se cambia a una Afore que le den un punto menos de rendimiento al año, eso implica que después de 25 años, cuando se tenga que retirar, va a tener 30% menos de pensión. También considero que no es necesario restringirle tanto las opciones al consumidor, pero lo que está hoy claramente no funciona. Bueno, muy interesante esto. Les quiero decir que tenemos quizá algún espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Si me hicieran favor de escribir, quizás tenemos espacio para un par de estas preguntas y no sé si hay alguien que nos pueda ayudar a pasar los apellidos para acá y poder plantear las preguntas. Si se la pasan a quien esté. Y bueno, antes de pasar a esta pregunta, les pregunto a los dos, las nuevas leyes en materia de energía, en particular, siendo esta una de las reformas más importantes de la transformación institucional de México de las últimas décadas, ¿qué retos imponen a la política de competencia? ¿Qué retos habrá, qué oportunidades habrá para que nazca este nuevo sector o renazca en los mejores términos? En el caso de energía, yo quiero mencionar dos temas sensibles, áreas de oportunidad, en donde la COFESE puede ayudar a promover a la autoridad condiciones de competencia en dos temas. El calendario para la apertura al comercio de gasolinas, que está establecido que si hay condiciones de competencia antes se pueda adelantar este calendario. Claro, las condiciones de competencia se pueden estorbar o se pueden ayudar, ¿verdad?, a que se den. Y el otro es el calendario para, bueno, no sería calendario, el umbral de usuarios calificados para que empresas y personas hacia abajo en la demanda, que tengan menos demanda, puedan irse sumando a la posibilidad de comprar en el mercado su energía, o a alguien diferente a la Comisión Federal de Electricidad. Estas dos áreas de oportunidad las veo. La COFESE puede usar sus herramientas, entre ellas emitir opiniones no vinculantes al respecto, recomendaciones. Muchas gracias. La opinión de la Comisión de Competencia es que las leyes son buenas leyes. Cualquier ley es perfectible, pero en realidad me parece que el legislativo hizo una gran labor. Al menos en papel las condiciones están para que haya un mercado de competencia. Eventualmente hay plazos, obviamente, y esto se va a tratar, pero en papel sí hay condiciones suficientes para que se genere competencia. Lo que sigue, y es el reto más importante, es la implementación de la reforma en el sentido de generar las primeras condiciones iniciales de los mercados para que la competencia se dé. O sea, si no se regula, es un poco rara la circunstancia, porque se tiene que abrir un mercado, pero para que haya competencia en el mercado, en el mediano plazo, lo que se necesita de principio es que se regule bien. No es como que ya están las leyes y los reguladores se salen y solita va a florecer la competencia. Eso no pasa en los mercados, y menos cuando vienes de dos mercados tan concentrados. ¿Pemex cómo queda? ¿O qué atribuciones tiene, tendrá o no la COFESE frente al nuevo Pemex? A eso iba. Entonces, lo que es muy importante es que las condiciones iniciales sean las idóneas. En ese sentido, nosotros tenemos una labor importante en este inicio de apertura del sector, que es, primero, hacer opiniones vinculantes sobre las regulaciones secundarias, por ejemplo, la regulación de la ley de hidrocarburos y la regulación de la ley eléctrica, que eso tendrá que salir de las condiciones reguladoras, en donde finalmente la ley se plasma, se hace operativa en estos reglamentos. Y como vengan estos reglamentos es muy importante, porque eso le va a dar poder a los reguladores, o no, de ir a apertura de los mercados. Por otro lado, otra labor muy importante que tenemos, y eso también tiene que ver con Pemex, es en la opinión también que tenemos que hacer sobre las bases y prebases de la ronda 1, cuando se visiten estos nuevos campos a la entrada de empresas petroleras nuevas que no sean Pemex pudiera competir. Entonces, como se armen esas licitaciones, te va a decir mucho de quién va a entrar al mercado. Si son licitaciones que atraen inversionistas, que atraen grandes empresas, entonces Pemex en el corto plazo tendrá competidores. Si las licitaciones no están bien hechas,
Entonces se va a abrir un mercado en el cual no va a haber competencia. Por eso digo que las comisiones iniciales son muy importantes y la comisión participa en estos dos puntos. Bueno, yo pido una disculpa, senador, porque la gente quiere aprovechar que está Alejandra Palacios aquí, entonces preguntas directas para ella. La primera de la audiencia es la siguiente: en materia de acceso a insumos esenciales y la regulación del acceso a los mismos, ¿qué papel debe jugar la CRE en el sector energético y qué procedimiento de coordinación habría con la COFECE? Bueno, estamos trabajando con la CRE, de hecho, en un convenio de colaboración, justamente porque entendemos que tenemos que trabajar de la mano de los reguladores si es que buscamos el mismo objetivo, que es en este caso aperturar los mercados. La CRE es la comisión responsable de poner las reglas del juego, como explicaba, lo que hace la comisión de competencia o lo que hacen las agencias de competencia, que son reguladores de segunda instancia. O sea, una vez que se le ponen reglas a los mercados, que eso es lo que tiene que hacer la CRE, y una vez que se abren los mercados, cuando en un segundo tiempo no hay competencia, entra la comisión de competencia. En términos de insumos esenciales, ya veremos en las regulaciones secundarias cómo quedan definidos. Por ejemplo, hay que partir a la CFE, hay que partir horizontalmente y hay que partirlo verticalmente, ¿no? Esa es una decisión que tendrán que tomar los reguladores superiores. A lo mejor nos piden esta opinión, pero no están obligados a hacerlo. Pero ustedes opinarían en ese sentido. Si nosotros vemos que la participación genera condiciones iniciales de no competencia, la probabilidad de que opinemos es del 100%, porque estamos muy conscientes que si se quiere competencia en el mediano y largo plazo, las condiciones iniciales son fundamentales. Ahora, en términos de insumos esenciales, ¿qué papel vamos a jugar nosotros en el sector eléctrico y en el sector energético, en el sector de hidrocarburos? Pues una vez que haya competencia, si eventualmente esta competencia no se da y el problema de la falta de competencia es de un insumo esencial, pues tendremos que aplicar nuestras facultades y en términos de los nuevos procedimientos que se nos ha dado, regular los insumos esenciales. Pero eso no es en este momento, eso es cuando se abren los mercados, cuando juegan los jugadores y si es que no hay competencia en ese segundo momento. Te preguntan también, aunque a lo mejor también puedes reaccionar aquí, y senador, nos dicen si podrías dar un resumen sobre las iniciativas para el año 2015. Yo estaba hablando aquí de la reglamentación secundaria y qué reglamentos se propondrían para el próximo año. ¿Cuál sería el énfasis de estos reglamentos? Muy bueno, nosotros no tenemos ustedes no tienen contar respecto no tenemos nada en el tema de energía. Estamos de acuerdo en que una legislación muy profunda, muy bien hecha. Vemos muy bien cómo está integrada la CRE, cómo está integrada la COFECE. Están dadas las condiciones para que se haga un muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo. Las reglamentaciones internas, los reglamentos internos de COFECE están... Los reglamentos internos de COFECE están en camino. La ley entró en vigor el 7 de julio y a partir de la entrada en vigor de la ley se nos dieron 180 días para sacar todos los lineamientos, toda la normativa que es necesario sacar. Esa normativa son varias cosas. En primer lugar es el estatuto orgánico que nos permite operar, nos permite organizarnos hacia adentro. Ese se publicó al día siguiente de la entrada en vigor de la ley y está funcionando. Luego es la reglamentación a la ley, que en este caso se llaman las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica. Esas ya se lanzaron al público, ya se hizo consulta pública, ya se cerró la consulta pública y estamos a más tardar a 10 días de hacer públicas las disposiciones regulatorias. De hecho, aquí hay un abogado que participó en la consulta, de alguna manera. Luego también tenemos 180 días para hacer el siguiente paso. O sea, está la Constitución, luego viene la ley, que regula el artículo constitucional, el 28, luego vienen las disposiciones regulatorias que hacen operativa la ley, y luego viene otro tema que son lineamientos y criterios sobre temas muy específicos, por ejemplo, barreras a la competencia, desincorporación de activos, insumos esenciales, índices de concentración, inicio de práctica. Eso será el año próximo. Eso se está trabajando, saldrán algunas en diciembre y otras a más tardar en marzo del año próximo. Bueno, nos va acabando el tiempo. Una conclusión de ambos, por favor. Senador, yo te escuché diciendo que hay todavía áreas de oportunidad. Al respecto, no sé si es tu conclusión o quieres añadir algo más, por favor. Bueno, yo tendría que decir que para que haya buena competencia y no solamente dejarle todo el trabajo a la COFECE, que será imposible para ellos tienen que ayudarse de todo lo que estamos generando desde las causas. Entonces, yo
repito, y ese es el mensaje que quiero dejarles, me preocupa muchísimo toda la visión reguladora que hay, o la inconsciencia regulatoria que hay desde el legislativo y todos los tres órdenes de gobierno. Esas regulaciones lo que hacen es crear trajes a la medida para las grandes empresas, para la concentración, eliminando la posibilidad de que nuevos modelos con innovación, etcétera, puedan surgir. Y les hablo del caso de la economía compartida, el Uber, el carro, todos estos ejemplos de movilidad que estamos teniendo, no tardan en encontrar una excusa. A ver, la empresa Ventones, o sea, y en cada sector puedes ver, hoy no estoy hablando de movilidad, ¿verdad? Todo lo que están haciendo ahorita, y están haciendo por el Internet, porque adentro del Internet no está regulado. Esa es la maravilla de cuando no hay regulación, pero no tardan en llegarles con justificaciones de que pasó un asalto y que el chofer hizo esto, para cuidar al usuario, ¿eh? Es para cuidar al usuario esa regulación, pero ese es lo que a mí me preocupa. Y pues a fin de cuentas, como es carrera de economía aquí, ¿verdad? Estamos entre otras, bueno, pues es fundamental luchar en una visión adecuada del funcionamiento de la economía. O sea, por un lado está el respeto al derecho de las personas para hacer su propia vida, respetando el derecho de otros, y por otra cosa está el pensamiento, que yo creo que es el más fuerte, que sí acepta el libre mercado, pero que a fin de cuentas cree que la economía se va a manejar desde alguna instancia de gobierno. Muy interesante, muy bien, muy bien. Yo escucho detrás de las palabras desregulación. Hanna, ¿alguna conclusión? Pues yo diría que en la comisión estaremos trabajando en estos dos frentes, la aplicación de la ley por un lado y la otra es la parte de la promoción de la competencia. Estaremos trabajando en la mano del Senado y aquí en especial del senador. Necesitamos aliados en el tema de la promoción de la cultura de la competencia, sin duda necesitamos aliados. Necesitamos de aliados a los empresarios, a los congresistas, a los empresarios porque sufren esas regulaciones, a los congresistas porque son los que hacen o deshacen esas regulaciones, a los gobiernos estatales para que se sensibilicen de este tema, a la academia que nos ayude a hacer las investigaciones necesarias y al público en general que finalmente son los beneficiarios del tema de la competencia. Y finalmente decir que me parece que es un momento histórico en México en temas de competencia económica. Todas las reformas que se han pasado tienen algún toque de competencia, todas quieren mayor competencia en los mercados. Es un honor presidir la comisión en esta circunstancia y no nos queda otra más que entregar resultados. Muy bien. Alguien tenía el monopolio del aire acondicionado en este auditorio, pero se dieron cuenta que estaba Hanna Palacios simplemente y afortunadamente lo apagaron. Muchas gracias a los dos. Gracias.